Constructores. Bueno, un constructor es un método especial que se ejecuta al crear una instancia de una clase. O sea, es un método, se define como un método nada más que es especial porque se ejecuta no cuando nosotros lo deseamos, sino que se ejecuta automáticamente en el momento de crear una instancia de una clase. ¿Para qué se utiliza? Para definir código de inicialización de objetos, o sea, inicializar, por ejemplo, sus atributos con valores por defecto, o cualquier otra operación. Cuando se instancia un objeto, se tiene que realizar varios pasos en su inicialización, por ejemplo, dar valores a sus atributos, y eso es lo que se encarga el constructor, o una de lo que se puede encargar, ¿no? En realidad se puede ejecutar todo el código que queramos. Los constructores pueden recibir datos para inicializar los objetos como se desee en cada caso. O sea, puede recibir parámetros. La sintaxis será similar a la vista para los métodos de la clase, pero con un nombre reservado y sin definición de visibilidad. O sea, no hay modificador de acceso. A eso se refiere con visibilidad. Entonces acá tenemos un ejemplo, la clase cliente que tiene tres atributos públicos, nombre, número y películas alquiladas, y tiene acá la definición de un constructor. Fíjense en la firma del constructor. Function, no hay modificador de acceso o de visibilidad, o sea, no existe private, private, protected o public. Tiene un nombre reservado que empieza con doble guión bajo construct. Ese es el nombre reservado. En otros lenguajes quizás se corresponde con el nombre del, de la clase. En este caso en PHP es así. Un constructor se define con este nombre reservado. Doble guión bajo construct. Puede recibir parámetros. En este caso recibe el constructor dos parámetros, pero podría no recibirlos también. En este caso recibe dos parámetros. ¿Y qué hace con esos parámetros? Bueno, setea sus atributos, nombre y número, con esos parámetros recibidos. Los atributos de la clase, ¿no? Nombre y número. Y después inicializa a películas alquiladas, el atributo películas alquiladas como un array vacío. O sea, es una fase de inicialización lo que se está ejecutando, básicamente el código que se ejecuta acá en el constructor. Después tenemos un método obtener número, que como no fue declarado su modificador de acceso, bueno, por defecto es público, que retorna el atributo número. Bueno, this hace referencia al objeto sobre el que se está ejecutando el método, como para recordarlo. Y acá una prueba para saber en qué momento se ejecuta el constructor. Bueno, instanciamos un par de objetos clientes, que es acá, se crea por ejemplo un objeto new cliente, y fíjense en acá, se le está pasando acá en el new cliente, se le está indicando dos parámetros. Bueno, ahí se le indica los parámetros que recibe el constructor, ya que este constructor recibe dos parámetros, así que hay que pasarle sí o sí esos dos parámetros. Y para el otro cliente también. ¿Qué hacía con esos parámetros el constructor? Inicializaba sus atributos, los atributos de la clase. Y después muestra, bueno, ejecuta el método obtener número, que ahí lo que haría es mostraría el atributo número, que para el primer caso mostraría un 1 y para el segundo 564, que son los valores para cliente 1 y cliente 2. ¿Ven? Bueno, a ver, probemos acá en un ejemplo constructores. Acá tenemos el mismo ejemplo. Sí. Bueno, lo ejecutemos. El identificador del cliente 1 es 1 y el otro, el identificador del cliente 2 es 564. Bien, está bien. Está obtener número acá del objeto cliente 1, que lo habíamos llenado con este objeto, con estos datos. Nombre del cliente Pepe y el número 1. Fíjense que acá le entró el constructor. También esto, a ver, lo podremos depurar para que vean cómo funciona. A ver. Debug. Tendré que inicializar el modo debug. Punto de interrupción activado. Ahí está. Fíjense en acá. Se crea una instancia de la clase cliente.
como acá en el constructor recibe dos parámetros, le paso Pepe y 1. Fíjense por dónde entra. Entró automáticamente por el constructor. ¿Ven? Ahí recibe Pepe y número 1. Y va seteando los atributos de la clase. O inicializa también. Y ahora va por el otro objeto. El objeto cliente 1, fíjense que tiene nombre Pepe número 1, películas alquiladas, un array vacío. Vamos por el cliente 2. Acá se está creando otro objeto de la clase cliente con sus propios atributos. Le paso Roberto y 564. Ven acá, Roberto 564. Y setea sus atributos. Entonces hasta ahí tenemos dos objetos. Cliente 1, Pepe. Y cliente 2, Roberto. ¿Ven? Con el número 564. Ya que lo que hace es invocar el método obtener número. Que muestra el atributo número. En este caso para el objeto 1, cliente 1. Y después el de abajo, el cliente 2. Vamos a ver el cliente 1, a ver. Fíjense en que entró acá. Imprime número 1 para el cliente 1. Ahora ejecuta el método obtener número, pero para el objeto 2, o sea, el cliente 2. Entro de nuevo, imprimiría 564. Y ahí finalizo. Volvemos a la página y ahí vemos los resultados. Bueno, entonces básicamente el constructor se utiliza para inicializar, ¿no es cierto? Su uso principal para inicializar el objeto en cuestión. Y se podría hacer cualquier cosa acá, ¿no? Cualquier código que quisiéramos. Después está el concepto de destructores, lo contrario. Los destructores son métodos que se encargan de realizar las tareas que se necesita ejecutar cuando un objeto deja de existir. Cuando un objeto ya no está referenciado por ninguna variable, deja de tener sentido que esté almacenado en memoria, ya que seguiría ocupando, y esto es para que se libere más memoria para el programa. En el momento de su destrucción se llama al método destructor, que puede realizar las tareas que el programador quiera realizar. Se definirá con el nombre de destruct. Tiene una palabra reservada también. Así como construct para el constructor, tenemos también un nombre reservado que es _destruct. Este método no acepta argumentos o parámetros y su funcionalidad puede variar dependiendo de la clase y de las inicializaciones realizadas en el constructor de la clase, pero normalmente se usará para liberar recursos inicializados, como puede ser, por ejemplo, liberar una conexión a una base de datos, liberar los punteros a archivos abiertos, liberar variables, etcétera. Ese sería el concepto para lo que se usa un destructor, ¿no? Para liberar recursos. Y acá tenemos, tenemos el constructor, tenemos la clase cliente, un constructor que inicializa sus atributos y un destructor. Acá fíjense en función, palabra reservada para el nombre del destructor, _destruct. No recibe ningún parámetro. El constructor también no podría recibir, ¿no? Como para que quede claro. En este caso recibe dos parámetros, pero podría no recibirlos. El destruct, directamente no los recibe. Y acá lo que hace es pone destruido, muestra el mensaje destruido, concatena con this, nombre, una referencia al objeto en sí mismo, imprime el atributo nombre del objeto que está siendo destruido. Después obtener número, esto ya estaba. ¿En qué momento se ejecuta? Vamos a ver en qué momento se ejecuta. Acá estamos creando dos objetos del tipo cliente. Acá obtiene el número. Es el mismo ejemplo que el anterior hasta ahora. Vamos a probar porque después que tenemos una función. Una función porque está fuera de toda clase. Por eso se le denomina función. Crear cliente local. Acá crea una instancia de la clase cliente. Fíjense. Y acá lo invoca a esa función, crear cliente local. Vamos a ver qué pasa esto. ¿Qué pasa con esto?
acá tenemos el ejemplo. A ver si es el mismo ejemplo. Sí, es el mismo ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Esto era del primer resultado. Destruido soy local. Bien. ¿Qué está imprimiendo? Destruido soy local. Y después se eliminan destruido Roberto y destruido Pepe. Bien, para ver cómo funciona esto podemos poner un punto de interrupción. Vamos a ejecutar en modo debug. Ya está activado. Volvemos al NetBeans. Se crea un objeto de la clase cliente, dos objetos de la clase cliente. Se llaman a sus métodos correspondientes. Acá viene, se declara una función crear cliente local. Acá le invoca esa función. Vamos a ver qué pasa ahí. Viene por acá. Se crea un objeto cliente, new cliente. Se ejecuta el método constructor. Está bien. Está bien. Y luego se ejecuta, fíjense, entró por el destructor del objeto recién creado. Y bueno, después terminó, seguir ejecutando. Bueno, ¿por qué se ejecutó el destructor? Se ejecutó después dos veces más el destructor. Uno, para el cliente. Primero se ejecutó de este. ¿Por qué? Porque este tiene un ámbito local, es una función de un ámbito local. O sea, se crea una instancia acá mismo, en la definición de esta función. Y luego, bueno, luego de la función se ejecuta el método destructor porque, bueno, ya terminó la declaración de la función. ¿Mm? Su ámbito de vida es la declaración de la función. Y después, al último, al finalizar el script, se ejecutan los métodos destructores de todos los objetos creados. En este caso de los objetos cliente 1 y cliente 2. ¿Mm? Eso es lo que ocurrió. Pero primero se eliminó, o sea, se ejecutó el destructor de la instancia local a una función. Luego al último, al terminar el script, bueno, se ejecutó entonces los métodos destructores de los dos objetos a nivel de a nivel acá global, se diría, ¿no? Que está fuera de cualquier función o clase. Entonces eso es lo que pasó. Pero fíjense que nosotros no lo invocamos, tampoco fue una invocación automática lo que se hizo. Pero también también se puede destruir un objeto sin necesidad que acabe el ámbito donde fue creado. Se llaman a los destructores de las clases cuando. ¿Cuándo se llama? Bueno, cuando se destruye el objeto con la función unset. O sea, podemos llamarlo como explícitamente. Nosotros usamos unset. Unset era una función para destruir cualquier variable que se le pase por parámetro. Le podemos pasar un objeto y lo elimina de memoria. ¿Qué va a pasar ahí? Se ejecuta automáticamente el método destructor de ese objeto. Un script es interrumpido mediante la función exit. También ahí se va a ejecutar el método destructor cuando se usa exit, que es lo mismo que finaliza, bueno, el script. Y el valor de un objeto es puesto null. Bien, cuando igualamos un objeto en null, también se ejecuta su método destructor. Bien, en esos casos se va a ejecutar. Y acá tenemos otro ejemplo, a ver, una clase FileLogger. Tenemos dos atributos privados, un gestor y un fichero log. En el constructor, ¿qué hacemos? A ver. Bueno, esto ya incluye sentencias, algo para trabajar con archivos, ¿no? Básicamente acá lo que está haciendo es, fíjense, en el constructor nosotros le pasamos el nombre del archivo donde loguear y el modo de apertura, el modo de lectura o de append en este caso, para agregar datos al archivo. Acá con la función fopen abre, esto devuelve un puntero a un archivo abierto. Y después tenemos, a ver, una función, un método log que recibe por parámetro el mensaje a loguear, sería.
Acá guarda un mensaje, bueno, la fecha y el mensaje, y con fwrite este va guardando, ¿no? Fwrite es un método para escribir en un archivo. Le pasamos el puntero, el puntero y el mensaje. El puntero al archivo abierto, ¿no? Y el mensaje. Y acá en el destructor lo que hace es cerrar. Cierra, o sea, si existía un puntero abierto, bueno, con fclose cierra el puntero al archivo abierto, el archivo de log sería. Bueno, acá bueno, se incluyen varias sentencias de máquina de manejo de archivos, ¿no? Pero es un ejemplo como real de lo que se usaría también. Acá un ejemplo de constructor, del destructor, como para cerrar recursos, finalizar recursos. En este caso, finalizar este el puntero a un archivo abierto. ¿Mm? Entonces acá en destructor, bueno, ahí tenemos más o menos en qué se elimina. Podremos haber eliminado, por ejemplo, con la función unset, se podría haber eliminado antes. Por ejemplo, acá lo que imprimió ahora es destruido soy local. O sea, destruyó el objeto que se había creado localmente en la función, este. Luego se ejecutó el método destructor de todos los objetos creados en el script. Podemos destruido antes. Por ejemplo, acá, a ver, para separar un poco esto, podemos eh, vamos a hacer un echo acá, un hr, para separar nada más, para que aparezca, a ver, un punto de interrupción. Esperen que, ahí está, le doy F5, ahí está. Bueno, quería eliminar antes, a ver, este objeto que contenía, bueno, como nombre Roberto. Podría haberlo eliminado antes de que se ejecute la función acá. Por ejemplo, acá, ¿cómo podría? Con unset, por ejemplo. Unset destruye el objeto llamado cliente 1, que es este. Y vamos a ver, va a aparecer esto acá, arriba, antes que soy local. Ahí también, destruido Pepe. ¿Está bien? A ver cómo estaba antes. Vamos a comentar. Claro, Pepe, sí, está bien. Claro, antes Roberto se eliminaba porque bueno, hay un orden de prioridad también. Roberto había aparecido el último, así que se elimina, bueno, primero. Y después se eliminan al último los primeros. En este caso Pepe se elimina al último, ya que fue el primer objeto creado. Bueno, pero en este caso lo elimino antes, ¿ves? Con unset, que es una forma que se ejecute automáticamente el método destructor de la clase para ese objeto. Unset cliente, cliente 1, o sea que Pepe, este va a aparecer primero, antes que soy local. ¿Ven? Pepe, luego soy local y después Roberto, el otro que había quedado. Pero este se eliminó, o sea, este se ejecutó el método destructor. ¿Por qué? Porque yo, a ver, destruí el objeto explícitamente mediante la función unset. Este otro, bueno, se eliminó solo por, por el fin del ámbito de la función. Y este estaba declarado objeto como un objeto eh, en la raíz, ¿no? Fuera de cualquier función. Por lo tanto, se eliminó mediante la finalización de la script. Luego de finalizar el script, se ejecutó el método destructor de ese objeto. Bien. Bueno, lo dejemos ahí. Muy bien, gracias.